Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta serie de lecturas que estamos dándole a las iniciativas de reforma constitucional entregadas el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. En esta ocasión estaremos hablando de esta iniciativa referente a las pensiones. En el documento dirigido a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dice lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto ante esa honorable asamblea la iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto y se recorre el subsecuente del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor siguiente. Exposición de motivos. Acorde con el compromiso asumido por el gobierno de la Cuarta Transformación y bajo el principio de por el bien de todos, primero los pobres, la presente iniciativa busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007, en el cual serán los sectores más vulnerables de la población nuevamente los más afectados, un escenario que se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelales en materia de seguridad social, copiada del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980. Estamos convencidos de lograr un verdadero cambio de panorama, ya que si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista, que reivindica las luchas sociales del pueblo, por lo que el presente proyecto de reforma constitucional invita a otorgarle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinden una mejor calidad de vida a los presentes y futuros pensionados. Antecedentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, incorporó las demandas sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana. Es palpable en la vigencia, relevancia, trascendencia y contenido de sus artículos, los cuales sentaron las bases para la transición hacia el establecimiento de derechos constitucionales de segunda generación, es decir, derechos colectivos garantizados por el Estado, frente a la tradición liberal de establecer derechos individuales frente al Estado. Fue en este contexto en el cual, en el artículo 123 de la Constitución de 1917, obtuvo una relevancia histórica debido a que se consagró el trabajo y la previsión social de obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general de todo contrato de trabajo. Derechos que, en seguimiento a lucha de los trabajadores, se establecieron el 13 de agosto de 1925 en el Diario Oficial de la Federación a través de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, con la cual, cito, se creó un fondo de pensiones en el que se depositaban las aportaciones de los trabajadores y del Estado y se establecía que la jubilación podría ser por cesantía en edad avanzada, sobrevivencia e invalidez, y la edad mínima para acceder a esta prestación sería de 60 años. El ingreso de los jubilados sería un porcentaje del promedio del sueldo percibido en los últimos 5 años de su vida laboral. Fin de la cita. Otro avance en materia de seguridad social que se consolidó el 6 de septiembre de 1929 fue la reforma del artículo 123 constitucional, la cual sustituyó el término cajas de seguros populares por la Ley del Seguro Social y estableció el seguro contra enfermedades. En este contexto, México era referente en materia de seguridad social en América Latina y en el mundo, por lo que en 1942 se presentó en la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, celebrada entre el 10 y 16 de septiembre, el anteproyecto para la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo, la Ley del Seguro Social, además de sentar las bases de la creación del IMSS y de garantizar el derecho a la salud para los trabajadores, estableció que, cito,
El seguro de vejez, invalidez y muerte debía basarse en el sistema de prima media general y que se integraría en un fondo único a toda la colectividad asegurada de esa primera generación y de las venideras. Eso significaba que las aportaciones realizadas por los trabajadores formarían una gran bolsa o reserva de técnica con la que en su momento se pagarían las pensiones. Fin de cita. Con el mismo fundamento de bienestar social y con la finalidad de obtener una cobertura más amplia y aumentar prestaciones y beneficios de los asegurados, en 1973 se formó la Ley del Seguro Social a través de la creación del capítulo de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social. Asimismo, se aumentó la cuantía de las pensiones por viudez e incapacidad permanente, parcial y total, y se mantuvo el principio de redistribución para otorgar mayores beneficios a los asegurados de bajo salario. En cuanto al financiamiento para el seguro de vejez, el principal cambio que se realizó fue plantear las primeras medidas escalonadas. Tras los cambios en el país y la materialización de los proyectos y reformas en materia de seguridad social, el Estado mexicano constituyó dos instituciones más. En 1950, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, encargado, entre otras cuestiones, de administrar las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Estado, y en 1973, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISFAM, el cual permitió a las Fuerzas Armadas obtener préstamos personales y regular los retiros a partir de un determinado número de años en servicio. La consolidación de instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM consiguieron ampliar la protección social de la población mexicana, atendiendo algunas de las demandas históricas más importantes de la clase trabajadora desde la Revolución Mexicana. El neoliberalismo como regresión de los derechos laborales y la privatización del ahorro de los trabajadores. Bajo el argumento de problemas en las finanzas públicas y tras el surgimiento del modelo de pensiones privadas implementado en Chile en 1980, impuestos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, diversos países de América Latina, entre ellos México, adoptaron un esquema de reformas estructurales de corte neoliberal que afectó gravemente el sistema de pensión mexicano vigente desde 1973. Como parte de la lógica mercantilista neoliberal, en febrero de 1992 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari presentó ante el Congreso de la Unión la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, el cual, a través de una serie de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Infonavit, estableció el primer mecanismo de ahorro complementario obligatorio en el país, fomentando así la transferencia a la banca recién privatizada del 2% del salario de cotización del trabajador para el fondo de retiro y el 5% relativo al Infonavit para el fondo de financiamiento a la vivienda. Esto con la finalidad de que el monto acumulado etiquetado para el fondo de retiro fuera devuelto a los trabajadores hasta que se jubilaran, generando incertidumbre en el esquema pensionario y afectando los derechos de la clase trabajadora. Con la entrada en vigor en 1997 de la reforma del presidente Ernesto Zedillo al sistema de pensiones del IMSS, se llevó a cabo uno de los mayores atropellos a la seguridad social de las y los mexicanos. Esta reforma presentó una regresión histórica al progreso de las condiciones de vida de la sociedad mexicana alcanzado por las luchas en los sectores laborales, toda vez que se contempló un nuevo régimen de aportaciones definida en la capitalización individual y la administración privada de los recursos de los trabajadores y del pago de las pensiones, por conducto de administradoras de Fondo para el Retiro, AFORES, y de instituciones de seguros especializadas, respectivamente, que se constituyen como sociedades anónimas de capital variable. De esta forma, el Estado dejó de lado la administración e inversión de los recursos ahorrados y el riesgo de fluctuaciones en manos de los mercados financieros trasladaron directamente a los trabajadores y futuros pensionados. Bajo un esquema desigual, el cual privilegió al sector privado y afectó gravemente a la clase trabajadora, contradiciendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 10 años después, y aún bajo la lógica neoliberal en la administración de Felipe Calderón, en marzo del 2007 se aprobó una reforma que creó la nueva Ley de Institución de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores, la cual replicó la reforma a la Ley del Seguro Social de Ernesto Zedillo,
ahora afectando a los trabajadores del sector público que comprenden el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma a la que Felipe Calderón tildó ante los medios de comunicación nacionales como las más importantes de una década. Cabe destacar que esta nueva transgresión a los derechos laborales fue posible gracias a la complicidad entre los partidos gobernantes, así como instituciones internacionales que impulsaron diversas iniciativas de corte neoliberal en el país que fomentaron el clientelismo y la corrupción, beneficiando a unos cuantos. Sin duda, el esquema neoliberal que padeció México hasta 2018 condenó a las generaciones futuras a una escasez de derechos en diversos ámbitos, entre ellos el de una pensión justa, negándoles así el acceso a un verdadero estado de bienestar, realidad que ha azotado a los países que adoptaron este modelo y que evidenció las fallas del sistema privado. Tanto así que la mayoría ya han formado sus leyes para revertir la privatización de las pensiones. Es innegable que el sector financiero, las administradoras privadas de fondos de pensión y las compañías de seguros de vida se han beneficiado tras la privatización de las pensiones, ya que, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, las promesas aducidas en la implantación del sistema de capitalización no se cumplieron, pues solo 750 trabajadores, 1% de la denominada generación Afore, alcanzaría una pensión justa. Transformación y reivindicación del esquema de pensiones para el bienestar de las y los trabajadores. Este gobierno tiene compromiso con la clase trabajadora del país para resarcir los daños del modelo neoliberal. Ejemplo de esto fue plasmado desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, planteando como línea de acción mejorar la cobertura, suficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Asimismo, se determinó que después de un periodo de 36 años de deterioro sostenido, los salarios deberían lograr en un sexenio recuperar cuando menos el 20% del poder adquisitivo y los adultos mayores recibirían pensiones justas que les permitieran vivir dignamente. Por lo que, en 2019, se incrementó el salario mínimo en 16.2%, colocándose por primera vez en la historia al nivel de la línea de bienestar individual urbano, y en los años subsecuentes se han dado incrementos incluso mayores. De igual forma, en 2020 se presentó y se aprobó una reforma de ley al del Seguro Social y a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, la cual, entre otras finalidades, aumentará las pensiones mediante un incremento gradual entre 2022 y 2030 de las aportaciones patronales a las cuentas individuales. Se dedujo el requisito de semanas cotizadas y se disminuyeron las comisiones cobradas por las Afores. Asimismo, esta reforma trajo como impacto positivo que los activos netos administrados se ubicaran en 5.4 billones de pesos al cierre de octubre del 2023, lo que representó un crecimiento nominal de 9.3% respecto al año 2022. Adicionalmente, se han logrado resultados históricos gracias a la coordinación y negociación con las instituciones responsables, que han permitido disminuir e igualar las comisiones entre las Afores, estableciéndose estas últimas en 0.57% para el año 2023-2024. Hasta antes de la reforma señalada, la etapa de acumulación del SAR garantizó ingresos por comisiones crecientes. Por ejemplo, durante los últimos 5 años previos a la medida, el crecimiento promedio anual de los activos netos administrados fue de 13.8%, mientras que la reducción de las comisiones fue de 5.3%, lo que generó un crecimiento promedio de los ingresos por comisiones de 7.3%, que indica que se tenía un margen para reducción de comisiones todavía mayor al presupuestado. De esta manera se logró de forma histórica que la comisión promedio de las Afores se redujera en 44 puntos al pasar de 1.01% en 2018 a 0.566% para 2024. Este menor nivel de comisiones para el trabajador se traduce en mayores ahorros. Se estima que para el 2030 permanecerán en la cuenta de los trabajadores 166.5 mil millones de pesos, solo por efecto de la reducción de la comisión. Con este nivel de comisiones se fortalece el saldo de la cuenta y con ello mejorarán las pensiones de los trabajadores.
Esto sin debilitar la vitalidad financiera de las Afores, pues gracias a la reforma de 2020, desde 2023 y hasta el año 2030, las aportaciones totales de los trabajadores pasarán de 6.5% del salario base a 15%. Esto generará que el saldo que administran las Afores seguirá creciendo significativamente, lo que permitirá que las Afores mantengan su estabilidad financiera. Estos resultados demuestran que efectivamente era posible alcanzar una compatibilidad entre una utilidad razonable para los grupos financieros y el interés socialmente responsable de lograr mejores pensiones para el sector laboral, subsumiendo así la lógica mercantilista neoliberal de otras administraciones federales ante el interés general de todos los mexicanos. Estos avances son una clara muestra de la transformación de un sistema sólido que propicia que nuestras personas trabajadoras y pensionadas tengan un poder adquisitivo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, subsisten aún temas pendientes, como es dignificar el monto que las personas trabajadoras recibirán cuando decidan jubilarse, pues en la actualidad, lastimosamente, este constituye menos de la mitad de su salario. Contenido de la iniciativa. Por lo expuesto previamente y en seguimiento del proceso transformador se propone establecer en la Constitución a través de esta reforma al artículo 123 que las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, conforme a la Ley del Seguro Social, y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio. El salario promedio del IMSS al que se hace referencia se obtiene a partir del salario diario multiplicado por un factor de 30.4 que representa las 12 fracciones que tiene un año. A dicho salario se le ajustará la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los criterios generales de política económica del ejercicio fiscal que corresponda. Para ello, la iniciativa plantea la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, mismos que se integrará a partir de aportaciones del gobierno federal provenientes del 75% de los recursos provenientes del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, el ISSSTE o el IMSS, así como de los recursos para la aplicación de los artículos 302 de la Ley de Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores. Adicionalmente, se prevé que dicho fondo se complete, en su caso, con aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se utilizan para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso. Los recursos financieros y económicos que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, unidades administrativas y otros entes públicos que se extingan por tener una duplicidad de funciones, del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de dichos recursos, modificándose lo conducente del párrafo segundo del artículo 24 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 de los recursos provenientes de la enajenación de los inmuebles propiedad de la nación que se encuentren en posesión del ISSSTE, así como aquellos de su propiedad,
del producto de las inversiones que se deriven del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como de las donaciones o cualquier otro tipo de aportación provenientes de cualquier persona física o moral, sin que por ese hecho se consideren como fideicomitentes o fideicomisarios o tengan algún derecho sobre el patrimonio fideicomitido. Esta reforma no solo busca que el constituyente permanente consagre un derecho más en la Carta Magna, sino cumplir con un deber ético y cívico, así como una deuda histórica con la clase trabajadora, la cual impacta día con día en el desarrollo del país, por lo que hablar de hacer posible una pensión justa implica comprometer valores indispensables como la solidaridad, la igualdad y la equidad, esenciales para continuar el desarrollo de una sociedad con bienestar. Por las razones anteriormente expuestas, en carácter de mi titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundos, tercero y cuarto y se recorre el subsecuente del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma referente a las pensiones. Con eso terminamos el día de hoy y los espero en la siguiente entrega. Muchas gracias.